placer el poder estar nuevamente con ustedes en esta cápsula referente al punto doctrinal de la santidad. Estamos a través de nuestro canal de Facebook, hermanos, poniéndonos a su disposición y desde luego para poder trabajar con nuestros hermanos de la Comisión de Educación Cristiana Evangélica. Damos la más cordial bienvenida a nuestra hermana Tania Scott, la cual es la que ha tenido a su cargo la participación de esta cápsula del mes de septiembre con el tema la santidad. Damos un saludo a nuestra hermana Tania, perdón. La paz de Dios, hermanos, un gusto poder estar con ustedes en esta última cápsula sobre la santidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Tania. Hermanos, nuestra hermana Tania pertenece a la iglesia de Ampliación Tepepan, el Betel. Ella también colabora con nuestra hermana María de Jesús Maldonado en la Comisión de Educación Cristiana Evangélica. Asimismo, ella es obrera de nuestro presbiterio, pero también a su vez nuestra hermana es la secretaria de la Alianza de Secundarios. Y como profesión, ella es licenciada en psicología con maestría en educación. Hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos permite al poder contar con la presencia de nuestra hermana Tania. Hermana Tania, pues damos gracias a Dios por su vida y sobre todo, pidiéndole al Señor que en esta hora sea para con nosotros y que lo que vayamos a aprender, hermanos, sea de edificación para nuestra vida. Vamos a iniciar, hermanos, con una de las cápsulas que ella ha desarrollado a lo largo de este mes. Y la primera pregunta que tenemos para ella, ¿qué es la santidad, hermana Tania? Gracias, hermano. Bueno, durante las cápsulas hemos hablado de la santidad y quisiera comentar que primero la santidad es para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios es santo y Él quiere que sus hijos sean santos. Entonces podríamos definir la santidad como esta condición de estar separado o apartado del pecado para agradar a Dios y para servirle. La santidad es eso en su esencia, es estar apartado del pecado, es llevar una vida que conduzca o que sea conducida hacia la perfección moral, hacia la perfección que Cristo quiere en cada uno de nosotros. Es una característica del corazón que se manifiesta a través de los actos externos. Debe de nacer en nuestro corazón este deseo de ser apartados, agradables al Señor, apartarnos del pecado para así poder servirle. Eso en esencia sería la santidad. Y recordar que Dios es santo y lo que quiere de nosotros es eso, personas que hagan su voluntad, que tengan a Cristo en el corazón y sobre todo que vayan camino a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Desde luego, nuestra hermana a lo largo de las cápsulas que han sido presentadas, hermanos, ella ha tenido esta bendición de poder desarrollar el tema más profundamente. Si alguien se interesa o pasó por desapercibido lo que la hermana ha expuesto, puede nuevamente volverla a retomar esta cápsula que es muy importante para la vida del cristiano. Desde luego podemos mencionar que estos puntos doctrinales precisamente son para ponernos en práctica como cristianos. Ella nos está hablando acerca de la santidad, que es parte de esa práctica del cristiano. Bueno, después de este tema de qué es la santidad, podríamos hacer una siguiente pregunta. A veces quizás me gustan a mí las matemáticas y cuando yo se las enseño a mis hijos les digo, busquen la manera de que sea práctica las matemáticas. Asimismo, la santidad debe de ser una práctica constante. ¿Para qué sirve la santidad, hermana Tania? Ok, la santidad sirve. Bueno, les voy a decir primero la palabra del Señor. Nos dice en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero también dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, si me voy a la palabra del Señor, la santidad primero va a servir para ver a Dios.
para en el momento en que nosotros, ya sea que el Señor venga por su iglesia y seamos llevados a las nubes, estemos ahí, o para que cuando nosotros en esta tierra cerremos nuestros ojos, los abramos en presencia del Señor. Porque si no somos santos, no le vamos a ver, así lo dice su palabra. Escrito está, sed santos. Entonces la santificación sirve primero para ver a Dios, segundo, para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. En algún momento durante las cápsulas hablamos de la santidad, que es posicional y que es progresiva. Posicional en el momento en que hemos sido salvos y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Progresiva tiene que ser cada día. Cada día debe de mejorar nuestra manera de relacionarnos con Dios, nuestra manera de relacionarnos con los que tenemos a nuestro alrededor, nuestra manera de comunicarnos con Dios, de buscarle a través de la palabra, de practicar la vida que Él practicó. Para eso nos va a servir la santidad, para ser como el Señor quiere que seamos a través del Espíritu Santo, porque Él es el único que obra para poder hacer que una persona crea, se convierta, sea justificada, sea redimida y sobre todo que vaya camino a la meta, como decía el apóstol, en algún momento lo compartí con ustedes, como dice el apóstol, para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, para eso nos va a servir la santidad. Es, el Espíritu Santo irá transformando la vida de cada uno para que podamos ser como el Señor quiere que seamos, para que Él cambie por completo nuestra vida de esta manera de ser como la Biblia lo señala, dejando atrás al viejo hombre y permitiendo ser una nueva criatura. Así nos lo dice la palabra del Señor, que desechemos todo aquello que nos hacía enojar a lo mejor a la primera, o esas personas que dicen, no, es que yo era de armas tomar. Bueno, era, porque en Cristo ya esto tiene que ser quitado. No, es que me va a salir el carácter. No, cuidado, tenemos que tener el carácter de Cristo. Para eso nos va a servir la santidad, para tener una vida como Dios quiere que seamos. Dice la palabra de Dios que quitemos de nosotros toda ira, enojo, amargura, pleitos, gritería. Eso es la santidad. La gente se enoja de la nada. La gente de la nada se pone iracunda, violenta, agresiva. Y para eso es la santidad, para que se vea en nosotros el cambio que el Señor Jesús ha hecho y cómo Él va perfeccionando nuestra vida de manera que seamos agradables a Él. Esto nos va a traer enemistades, por supuesto, porque si ya no agradamos a los amigos, a los compañeros, a los que tenemos cerca, por supuesto que nos va a traer enemistades, pero dice la palabra de Dios que es mejor ser amigo de Dios, porque el que se constituye enemigo del Señor, bueno, ya sabemos cuáles serán las consecuencias. Entonces, para ello nos sirve la santidad, para buscar cada día estar cerca del Señor, para ser llenos del Espíritu Santo, para buscarle cada día y para estar en comunión con Él. Hermana Tania, usted comentaba acerca de lo que la palabra de Dios decía, que tenemos que dejar, o más bien que al reino de los cielos no va a entrar las personas iracundas, borrachas. ¿Quiere decir esto entonces, hermana, que la santidad es una acción voluntaria de nosotros o es una imposición del Espíritu Santo en nosotros? Es una acción, es una obra de transformación que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que el único que puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros, por más voluntad que queramos poner, no va a ser posible si no rendimos nuestra vida a Cristo y nos sometemos al su palabra, a su voluntad y estamos en comunión con Él a través del Espíritu Santo. Entonces sí podemos ser renovados, podemos ser transformados y puede ser quitado todo aquello que nos estorba. Digo, todos somos seres humanos y a lo mejor de vez en cuando sí nos podemos enojar, pero dice la palabra de Dios también, retomando el ejemplo que me acaba de mencionar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? O sea, ya te enojaste, pero ya no tienes que estar todo el día, toda la vida enojado. Dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. O sea, sí puedo estar enojado, pero eso no implica que yo agreda, que yo insulte, que yo ofenda, que yo haga algo para atentar en contra de alguien. Entonces, a eso se refiere. Nuestra voluntad como hijos de Dios va a ser agradarle.
Entonces, en ese sentido, puede ser nuestra voluntad, pero solos no lo vamos a lograr. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que el Señor Jesús dejó para estar a nuestro lado, para que esté con nosotros, para que nos ayude, nos fortalezca, nos guíe, nos redarguya y nos diga, ah, te equivocaste, ese no es el camino, tienes que componerlo, tienes que hacer lo que te corresponde. Y nos orilla, nos obliga a reconocer dónde está nuestro error y a pedir al Señor perdón por ello y pedir su ayuda para no caer otra vez en el mismo error o en el mismo pecado. O sea que también podemos decir, hermana Tania, que esta parte importante del cristiano de la santidad va unida a la amistad, a la relación con el Espíritu Santo. Claro, por supuesto, dice la palabra de Dios en varios pasajes nos hace mención acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Incluso con los apóstoles decía, bueno, a ellos no se les permitió, el Espíritu Santo no, el Espíritu no permitió que fueran, o el Espíritu les reveló a dónde ir, el Espíritu les dijo, les guió. Entonces, por supuesto que es a través de la relación que tengamos con nuestro Señor y la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. De otra manera, no sería posible. Hace algunos años, hermana, platicando con un cristiano, me hizo una observación que me quedé pensando, ¿no? Y a lo largo pues el tiempo que estuve con él, pues estuve meditándolo y desde luego ya después consultando con la palabra de Dios. Pero quiero hacerle esta pregunta. Nosotros, estando aquí en la tierra, en nuestra vida cotidiana, ¿no somos santos o sí logramos la santidad estando aquí? Porque esta persona me decía que él pensaba que la santidad la íbamos a alcanzar hasta que el Señor venga por nosotros y que nosotros ascendamos al reino de los cielos cuando venga por su iglesia. ¿La santidad la podemos vivir aquí o la santidad la vamos a vivir estando en la presencia del Señor cuando Él venga por nosotros? La santidad la debemos vivir aquí. La debemos vivir aquí, no es algo voluntario, esto no es algo voluntario, este es un deber como cristianos, vivir la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad nos debe hacer diferentes, la santidad nos debe hacer personas diferentes, porque tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros que ponen sus ojos y entonces nos dicen, ah, no que eras cristiano, no que eras esto. Eso es la santidad, vivirla, practicarla. La santidad debe ser práctica, va en función de ir mejorando cada día y a lo mejor si ayer me equivoqué en algo, hoy le pido al Señor, Señor, ayúdame a ya no equivocarme en lo que me equivoqué ayer, que hoy pueda ser diferente. La santidad la vivimos aquí, la practicamos aquí y a la vez nos va perfeccionando el Espíritu Santo para la santidad total y completa cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, sí es algo que se empieza a vivir aquí en la tierra y que se va perfeccionando, el Espíritu Santo va haciendo la obra a fin de que vayamos siendo transformados para la obra del Señor Jesús hasta poder alcanzar la plenitud de Cristo, que eso será sin duda alguna cuando estemos en su presencia.
Hermana Tania, eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo podemos lograr nosotros la santidad? Ok. Nosotros podemos lograr la santidad primero. Una vez que somos hechos hijos de Dios, tenemos la santidad posicional. Ya el Señor nos ha puesto el sello y nos hace sus hijos. Después de ello, dice la palabra de Dios que es indispensable tener el fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es uno y engloba muchas cualidades o virtudes del carácter moral o de las perfecciones morales que como seres humanos podríamos tener, como son la paciencia, por ejemplo, o la mansedumbre. Entonces, es indispensable que nosotros pidamos al Señor su ayuda para alcanzar estas cualidades o estas virtudes que Él desea que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque la santidad, al ser practicada, debe ser vivida. Lo que vivimos es lo que podemos practicar. Entonces, dentro de lo que practico está el testimonio. ¿Cómo puedo alcanzar la santidad? Pues mi testimonio, siendo, como dice la palabra de Dios, íntegro en todo lo que hago, que sea ejemplo, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le da características específicas o esenciales para que sea ejemplo, porque la vida de santidad tiene que ser reflejada, tiene que ser manifestada, tiene que ser vivida, experimentada. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, nos hace este énfasis. Bueno, el que es injusto siga siendo injusto, el que se porta mal siga se portando mal, pero el que es santo, santifíquese todavía. Entonces nos invita a ir perfeccionando nuestra vida y esto solo es posible pues a través de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, y estos medios de gracia pues son la oración, la lectura de la palabra del Señor, el ayuno, la comunión con Él, el no dejar de congregarnos. Todo ello nos invita a buscar una vida de perfección y a hacerla diferente a lo que los demás no han experimentado o no han vivido. Nosotros sí lo hemos experimentado, lo hemos vivido porque el Señor nos ha permitido ser limpios, quitar esa carga de pecado que había en nosotros, ya ha sido quitada, ya por gracia hemos sido salvos, y por gracia el Señor permite que nuestra vida sea diferente o que deba ser diferente. Entonces, por supuesto que es indispensable practicar, buscar la santidad, ser diferentes y permitir sobre todo que el Señor obre en nuestra vida, y que cuando Él nos haga sentir que algo que hicimos, que dijimos, que escuchamos, que vimos no era adecuado, bueno, recurrir a Él y decirle, Señor, pues perdóname, cámbiame, transfórmame, porque lo que queremos es agradarte, o lo que quiero es que mi vida sea santa y sea agradable para ti. Entonces, esto es lo que el Señor pide de nosotros, y esta es la invitación que nos hace a ser santos, a no contaminarnos, a no permitir que el mundo viva en nosotros, sino que hagamos la diferencia, recordando que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es algo que el Señor nos dejó bien claro y bien establecido. Están ahí, pero no son de ahí. Y eso es lo tenemos que tener bien claro, que nuestra ciudadanía no es para vivirla aquí así como queremos, sino es para vivirla en el reino de los cielos. Y a ello nos va a llevar la santidad. La manera de hacerlo es buscando la santidad que el Señor puede dar a nuestra vida y esforzándonos cada día. Es así como el Señor hará misericordia y obrará en cada uno de nosotros. En nuestro diario actual, hermana Tania, pues constantemente tenemos problemas, necesidades, dificultades. Quiero preguntarle esto. Desde luego, a lo largo de las cápsulas se ha hablado algo de esto, pero específicamente, ¿la santidad yo la puedo perder? ¿O qué tengo que hacer para mantenerme íntegro hasta que el Señor venga? La santidad se puede perder, porque si se puede perder la salvación, por supuesto que al perder mi salvación pierdo la santidad. Es que seguramente algo que a lo mejor
no fui buscando estar en comunión con el Señor y finalmente se perdió la salvación, se perdió la santidad también. Entonces, algo que es importante considerar es que debemos de buscar estar en comunión con el Señor para poder ser santos y practicarlo. ¿Es fácil contaminarse? Sí, sí, estando en la vida cotidiana, en el trabajo, en el transporte, con personas que no conocen a Dios, con la misma familia, es fácil contaminarse. Entonces, algo que debemos de tener bien, bien claro es que sí podemos dejar de ser santos, sí podemos ser, bueno, la palabra de Dios ocupa un término, pues que impone ser desechados. Ser desechados. Muchas personas fueron desechadas por no agradar o buscar al Señor. Entonces sí podemos ser desechados. Y en Apocalipsis nos dice, bueno, no eres frío ni caliente, eres tibio y a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, un sinónimo de no ser agradable a Dios o de haber perdido esta santidad que Él demanda de nosotros podría ser aplicado al término tibieza y la tibieza a Dios no le agrada. Entonces, por supuesto que la podemos perder, por supuesto que podemos dejar de ser santos en el momento en que permitimos que todas aquellas conductas, todas aquellas palabras, todas aquellas acciones que ya fueron quitadas de nosotros, le demos entrada a que se filtren y entonces nuestro andar ya no sea el que el Señor pide, sino el que creemos nosotros que nos va a llevar al éxito, al buen camino, a lo cotidiano. Entonces, por supuesto que sí la podemos perder. Hace un momento mencionaba también acerca de la relación del Espíritu Santo con nuestra santidad. Ahorita usted acaba de mencionar acerca de la salvación también que se puede perder. Entonces podemos decir que la santidad está vinculada, digamos, o está relacionada no nada más con este punto doctrinal, sino con otros más. Por supuesto que está vinculada con, yo diría con todos los puntos de nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque empezando desde el primero, dice la palabra de Dios, hablamos de la personalidad de Dios, Dios es santo. Quiere que sus hijos sean santos. Si me voy con el segundo, bueno, la perfección moral, ¿cómo la vamos a alcanzar? A través de la lectura de la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe, de conducta, nuestro manual de vida. Y ahí nos indica en muchas ocasiones cómo debemos comportarnos. Bueno, y sin duda alguna, Cristo es nuestro Salvador y lo sabemos porque nos ha redimido y va de la mano con la santidad. Y hablamos de la obra del Espíritu Santo en el quinto punto doctrinal hablarán sobre el Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que está relacionada. Creemos en la sanidad, pero sabemos que el Señor Jesús antes de cualquier cosa le decía a las personas, tus pecados te son perdonados. Entonces, antes de limpiar el cuerpo, limpiaba el alma y eso los hacía en automático tener una vida diferente, una vida ya renovada. Y bueno, creemos en la inmortalidad del creyente y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo mencioné al principio, si cerramos nuestros ojos aquí en la tierra, bueno, no estaremos en las nubes, pero si el Señor viene por nosotros, estaremos en las nubes y solamente siendo santos lo vamos a lograr. Entonces tiene que ver con todo, con todos los puntos doctrinales, diría yo. Verdaderamente que este punto, hermana, es muy interesante. Créame, yo para mí es algo que siempre he tenido en cuenta y quiero decirle sinceramente, hermana, yo he visto sus cápsulas, no una sola vez, van como 3 o 4 veces que las veo, porque es interesante este punto, ¿no? Tenemos una gran necesidad de tener bien aprendidos nuestros puntos doctrinales y, como decía yo hace un momento, la relación que guardan unos con respecto a los otros, usted nos acaba de aclarar, es una relación íntegra entre todos para que todos juntos podamos hacer verdaderamente la vida de un cristiano fiel. Hermanos, se nos ha terminado el tiempo, créanme, hubiera querido seguir platicando con la hermana Tania, pero pues el tiempo se nos ha limitado. Desde luego yo quisiera, hermanos, invitarles a que hagan sus preguntas. Hace algunos puntos atrás han hecho preguntas los hermanos y pues igualmente los invito para que sigan haciendo sus preguntas. Créanme, hermanos, los hermanos están en la mejor disposición. Ya mencioné dónde se encuentra la hermana Tania, en la iglesia El Betel, ampliación Tepepan, zona sur. ¿Qué zona sur es, hermana Tania? Uno. Zona sur 1.
y ahí la pueden localizar si alguien tiene alguna pregunta muy específica, ella está en la mejor disposición, o bien a través de los medios que ustedes están en este momento visualizando, que es nuestra página de Facebook, hermanos, o bien también a través de correo, que ustedes nos hagan llegar su información. De antemano, hermana Tania, agradezco su participación, agradezco su disposición, y dejo, hermana, si tiene algún comentario, una expresión suya. Adelante, hermana. Gracias, hermanos. Un gusto haber trabajado con ustedes durante este mes de septiembre en las cápsulas de la santidad, y quedémonos con este texto. Sin santidad nadie verá al Señor. Esforcémonos cada día, que el Señor nos permita ver su gloria a través de nuestra vida y que podamos ser hacedores de su palabra como Él desea. Que Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos, muchas gracias. Nos vemos el siguiente mes con nuestra siguiente punto doctrinal. La paz de Dios, hermanos.